Bueno, hermanos, bienvenidos a una escuela sabática más, un sábado más, este sábado 24 de octubre. Y la lección, estamos en la cuarta lección de este tema sobre la educación, ¿no? Siguiendo obviamente la tónica papal. Y no nosotros, ¿no? Pero la institución sí. Pero bueno, aprovechamos para seguir dando el mensaje. Hay gente siempre que dice, bueno, ¿y por qué entonces dan las escuelas sabáticas de la iglesia organizada? Bueno, lo hacemos justamente porque especialmente ellos son los que están siendo juzgados, nosotros, los adventistas primero, y bueno, para seguir poder seguir llegando a la gente, especialmente los que están todavía dentro de la institución, los que algunos conocen, otros no, el mensaje, o algunos más o menos, un poco, pero bueno, para que todos puedan realmente tener claro el mensaje del cuarto ángel y tomar una decisión voluntaria, consciente y libre. Así que nosotros seguimos y obviamente como también son temas bíblicos, siempre se puede aprovechar para seguir edificando también al pueblo de Dios y también nunca nos olvidamos de la gente que está ya fuera de todo el ámbito adventista, aunque sabemos que las escuelas sabáticas quizás no tienen tanta llegada en ellos, pero bueno, también hacen su obra y la harán en el futuro más también. Así que bueno, ante todo vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, bendito Dios, alabado y santificado sea tu nombre por siempre. Gracias te damos porque estamos con vida, porque podemos congregarnos, por lo menos espiritualmente, y también nos podemos ver las caras y podemos seguir unidos en la palabra gracias a estas tecnologías. Te agradecemos por tu palabra, por esta gran luz que tú estás derramando sobre nosotros y por esa esperanza en el 2031 cuando tú nos vengas a buscar. Padre, te pedimos la bendición de tu Santo Espíritu, que se haga tu voluntad en esta escuela sabática, como también en el culto y en todo este día, que sea glorificado tu nombre este sábado, que podemos salir siempre más confirmados, más unidos a ti, más cerca y más semejantes a tu carácter, y que también este mensaje pueda seguir llegando y que tú lo sigas prosperando para salvar lo más que se pueda hasta todos los confines de la tierra. Perdónanos siempre nuestros pecados, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos dicho hoy la lección Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. La verdad que el tema, bueno, más allá de que se lo trate de una manera o de otra, el tema es muy interesante. Realmente cuando lo vi, digo, bueno, me interesó, porque también a veces tocan lecciones que, aunque sean bíblicas, aunque, bueno, en apariencia, aunque tengas versículos bíblicos, son muy difíciles a veces de sacarle el jugo. Pero este es un tema que tiene mucha tela para cortar. Es el tema de la cosmovisión bíblica y la cosmovisión nuestra adventista es muy interesante. El versículo para memorizar está en Proverbios 15:3 y dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aquí hay los ojos. Recuerdo que hay un salmo, creo que es un salmo, que habla de el ojo de Jehová, que están sobre los que le temen. Recordaba una vez que una persona habló del ojo de Jehová y alguien le dijo, no, no, hermano, eso es masonería. Bueno, no, todo lo de la masonería y todos ellos no hacen más que copiar lo de Dios. También la Biblia se habla del ojo de Dios, ¿no? Que está cuidando y vigilando, pero en una cuestión de protección, de cuidando y acompañando a su pueblo. Bueno, vamos a leer la introducción, solo la última parte. La primera, bueno, es un poco que no me pareció que tiene mucho jugo, pero la última parte, la última partecita de la introducción dice: como seres humanos miramos el mundo a través de filtros que impactan nuestra forma de interpretar y entender lo que nos rodea. Eso es la cosmovisión. La cosmovisión, el significado es eso, es la manera de interpretar el mundo o todo lo que nos rodea, la realidad. Ese filtro se llama cosmovisión y es fundamental que enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros jóvenes e incluso a los miembros mayores de la iglesia. Bueno, vamos a ver un poco de la cosmovisión bíblica. A ver lo que nos dice la lección y a ver qué tenemos que decir para nosotros, porque sabemos que siempre lo que se dice aquí es media verdad, media mentira. Y esta lección no es la excepción tampoco. Nos habla y dice: un profesor universitario de Oxford teorizó que nada es real.
ni nosotros, ni el mundo, ni nada de lo que nos rodea, sino que somos las creaciones digitales de una raza de extraterrestres con computadoras superpoderosas. Bueno, esto obviamente es una teoría alocada, pero no es nada muy nuevo, porque yo recuerdo haber leído y de autores más antiguos, quizás no muy antiguos, pero ya de mucho tiempo atrás, gente que hablaba que quizás estemos en un sueño de otro ser. Bueno, van siempre por el mismo lado, ¿no? Y todos recordarán, especialmente la gente más joven, la película de Matrix, ¿no? La Matriz, que, bueno, tanto se usa en el mundo de la conspiración. Bueno, esto es un poco así, ¿no? Que lo que decía este profesor universitario es un poco lo que dice la película de Matrix, ¿no? Somos, aunque es verdad que en la película sí existíamos, pero estábamos dormidos. Bueno, aquí ni siquiera existimos, según este hombre. Pero hay gente que habla que somos un sueño, que si realmente esto es real o no. Entonces, aquí hace una pregunta que es interesante. La lección dice, si bien esa es una teoría interesante, plantea una pregunta crucial. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Dice, hay dos respuestas posibles y muy amplias, aunque solo una es racional. La primera es que el universo y todo lo que hay en él, incluido nosotros, simplemente es. Nada lo creó, nada lo formó, solo está aquí. Es simplemente un dato duro. Y luego dice, no hay Dios, no hay dioses, no hay nada divino. Yo remarqué aquí, los que tienen la lección por escrita, cuando dice no hay Dios, está escrito en minúscula Dios. Me pareció algo un detalle, ¿no? Porque por más que se hable desde una perspectiva de la gente que no cree que simplemente esto está porque está, decir no hay Dios, pues se refieren a que no existe Dios, el de la Biblia. Y ese Dios, ya sea que lo quieras afirmar, siempre va con mayúscula, ¿no? Porque estamos hablando de Dios, aunque sea para decir que hay gente que no cree en él. Con lo cual, ya es un dato interesante que la misma lección adventista, yo no sé si aquí es un error de que alguien de que alguien lo ha escrito equivocadamente, pero ya la lección habla, no hay Dios en minúscula. No hay dioses, también en minúscula, eso está bien, no hay nada divino. Dice, la realidad es puramente material, puramente natural. Como alguien dijo hace 2500 años, esta no es una idea nueva, solo hay átomos y el vacío. Bueno, no sé a quién se refiere de esta persona hace 2500 años, aunque esto del vacío es muy budista, por eso se encuentran tanto los científicos, muchos físicos teóricos con el budismo, porque, claro, en el tema de los átomos y todo eso, todo es como un vacío muy grande. Pero bueno, no sé si se refiere al Buda o a algún filósofo quizás griego, más probablemente. Dice, la otra postura es que algún ser o seres divino creó el universo. Por cierto, eso parece más lógico, más racional, más sensato que la idea de que el universo es sin explicación alguna. Esta perspectiva abarca el mundo natural, el mundo de los átomos y el vacío, pero no se limita a él. Señala una realidad que es mucho más amplia, profunda y multifacética que la visión ateo-materialista que tan a menudo escuchamos en la actualidad. Bueno, yo quería también remarcar ciertas cosas, aparte de que Dios lo han puesto en minúscula. Esto es realmente un error y muy grave. Aquí la lección nos hace como, bueno, un antagonismo entre dos perspectivas. La visión totalmente atea materialista, no hay Dios, no hay dioses, esto es por pura casualidad, y otra visión, digamos, más teísta, en el que está Dios y también pueden estar los dioses. Entonces nos pone, digamos, en una disyuntiva, Dios y los dioses por un lado y el ateísmo por el otro. ¿Será que es así? ¿Los dioses están más cerca de Dios o del ateísmo? ¿Qué piensan?
No sé, es decir, es una pregunta que no sabría cómo responder, ¿no? A mí la sensación que me da, en todo caso, es de que la realidad, o sea, la versión que se está imponiendo más en el mundo, quizás es una mezcla de las dos, ¿no? Es que el mundo no viene de un Dios inteligente, de un Dios personal, pero sí que hay una especie de divinidad, vamos a decir, que sería todo el universo, que es lo que se va desarrollando a través de los siglos, ¿no? En este sentido, pues, claro, los dioses están más cerca del ateísmo que el Dios bíblico, ¿no? Efectivamente. Pues sí, ya hablaremos de este tema que planteó Luis. Esto está ya en el día, estamos en el domingo y ya en el lunes nos habla un poco de esto. Pero es como una... es interesante porque acá la contraposición es Dios y los dioses contra el ateísmo absoluto. Parece muy ecuménico esto, ¿no? Cuando sabemos que el ateísmo es parte de lo mismo, digamos. Es más, ateísmo en el sentido estricto de la palabra, un ateo es el que está sin Dios. Crea en nada, por así decir, o crea en dioses. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos más el significado más del ateísmo materialista absoluto, del que no cree en nada espiritual. Pero realmente poner a Dios y a los dioses en contraposición de un ateísmo materialista, como Dios y los dioses en el mismo bando, es muy peligroso, ¿eh? Es muy ecuménico, muy peligroso, y vemos a dónde, y hablaremos de lo que nos dijo Luis, a dónde se quieren llevar las cosas, porque realmente los dioses, estos dioses que sabemos que son demonios, son los que, digamos, han creado el ateísmo. Así que bueno, son detalles, ¿no? Vemos aquí Dios con minúscula, Dios y los dioses, como que estamos más unidos con los que creen en los dioses que los que son puramente ateos. Bueno, esto es un detalle que puede ser muy peligroso y es una visión muy, muy ecuménica, obviamente, ¿no? Porque ahí entramos, en el ecumenismo tienen que entrar Dios y los dioses, pero si están los dioses, Dios no va a estar, eso está seguro. Luego dice, el elemento central de toda educación cristiana es la realidad de Dios. Y no solo eso, sino la clase de Dios que es, un Dios personal que nos ama y que interactúa con nosotros. Él es un Dios de milagros que, si bien utiliza leyes naturales, no está sujeto a esas leyes y puede trascenderlas cuando quiera, como en la concepción virginal de Jesús, por ejemplo, ¿no? La enseñanza de esta cosmovisión es especialmente pertinente en nuestros días, porque el mundo intelectual, en su mayoría, enseña abiertamente y sin tapujos la cosmovisión atea y naturalista, y además afirma erróneamente que la ciencia la apoya. Y, por ejemplo, acá hace una pregunta, dice, piensa en cuán estrecha y limitada es la cosmovisión atea en contraste con la cosmovisión bíblica, que, como se dijo anteriormente, abarca el mundo natural, pero no se limita a él. ¿Por qué? Porque, en definitiva, la cosmovisión bíblica, la cosmovisión teísta, es mucho más lógica y racional que su visión atea, por supuesto, pero siempre y cuando sea el teísmo verdadero, que es el de Dios, y no el de los dioses. Ahora, yo haré una pregunta, a ver si alguien también quiere responder, si no, responderé yo. ¿Cuál sería la cosmovisión bíblica? ¿Qué piensas? Si se puede resumir la cosmovisión bíblica en pocas palabras, ¿cuál sería? Pues la de un Dios personal, creador, inteligente, que hace el universo y la creación a conciencia, con un objetivo, con un final, con un punto de llegada, claro, ¿no? Que es un universo, pues, en donde el amor perfecto triunfe, ¿no? Esa es la cosmovisión bíblica. Luego hay dos cosmovisiones más, no dos como dice la lección. Hay dos cosmovisiones más. Está la cosmovisión atea, que dice que todo viene, pues, de una casualidad, digamos, material que ha desembocado en lo que tenemos hoy, cosa que es absurda totalmente. Y luego, pues, tenemos la cosmovisión panteísta, que es que, bueno, que el universo sí que es como una divinidad, pues que va evolucionando y va involucionando a través de los milenios y que es eterno, ¿no? Pero que sí tiene una divinidad, pero que sería impersonal. La divinidad esta le daría un poco igual
que las cosas fueran a bien o a mal. Sería una divinidad imparcial, digamos, ¿no? Una divinidad fría. Estas serían las tres cosmovisiones, creo yo, un poco que hay en el mundo planteadas, y la que se está vendiendo principalmente es esta tercera, ¿no? La de que el universo es una especie de divinidad imparcial, y entonces lo que hagamos los humanos tendrá consecuencias hacia un lado o hacia otro, ¿no? Podemos arreglarlo todo o podemos estropearlo todo. Vale. Entonces, en el fondo, la cosmovisión atea y la panteísta prácticamente son lo mismo. Al universo le puedo llamar universo o le puedo llamar Dios. Cambia un poco en la semántica de la que yo use, en un tema del lenguaje, pero en sí está el universo y ya está. Y sabemos que en el panteísmo hablan de estos dioses, terminan siendo extraterrestres, y hoy cada vez más la ciencia está diciendo de que, bueno, el universo es tan grande, tiene que haber extraterrestres. Con lo cual, el panteísmo y el ateísmo son prácticamente lo mismo. Solamente es una cuestión de terminología. Es como, hay una gran diferencia entre creer en Dios o creerse Dios. Desde que yo me crea solo un hombre a me crea Dios, es una pura cuestión de terminología. Claro que va a afectar a mi mentalidad, pero es como que en vez de decirme hombre, me digo Dios. Ahora, creer en Dios es diferente, porque estoy ya creyendo en otro. Con lo cual, es como que en realidad estamos en dos cosmovisiones. Ahora, yo voy a contar una pequeña anécdota. Yo recuerdo haber escuchado un sermón. Yo lo tengo muy presente porque fue el primer sermón realmente a nivel en vivo e indirecto adventista que a mí me llegó. Me gustó y fue más que positivo para mí. No era en la iglesia que yo acostumbraba a ir, era en otra iglesia de Barcelona y era un pastor que ni siquiera era de esa iglesia, había venido, estaba cerca. Era un hombre de aquí, de aquí sería era español, pero de aquí, de la zona de Cataluña. Y era grande, yo quizás ya esté jubilado, pero realmente fue un sermón que fue maravilloso para mí. Entre otras cosas, fue cuando yo escuché y él comentó del famoso libro que ya también tanta publicidad en el buen sentido le hemos dado, el de Roger Morneau, Un viaje a lo sobrenatural. Ahí lo conocí, después ya lo busqué y bueno, un libro fantástico. Y también recuerdo que era justo en Semana Santa, y trató en el sentido de la Pascua, pero en vez de en la visión de Dios, en vez de enfocarse en Cristo, en el Padre. No conocía esa historia que Ellen White la cuenta, cuando el Padre por 3 veces tiene esa lucha de retener o dejar ir a Jesús, entonces lo centró en el sufrimiento del Padre, ¿no? Fue muy interesante. Pero comentó algo y habló de la cosmovisión adventista y lo resumió en muy pocas palabras. Sería en 3. Y dijo, la cosmovisión adventista es la gran controversia. O lo que nosotros en castellano, esto es castellano, pero me entenderán ahora, sería el conflicto de los siglos. Sabemos que ese libro de Ellen White, en inglés es La gran controversia, la traducción exacta. Y realmente es muy interesante porque uno podría ver que es la cosmovisión bíblica en sí, ¿no? Esa lucha cósmica entre Cristo y Satanás y todo lo que conlleva. Pero hay 2 momentos, quizás, hay varios, y si uno, bueno, los que conocemos por ser adventistas, por tener esta bendición y tener la bendición de conocer a Ellen White, conocemos todos esos momentos más que importantes desde que comienza la rebelión, ¿no? Ya hemos hablado, inclusive en las matutinas Fanny ha hecho un trabajo excepcional sobre eso, mucha gente lo ha visto, sobre cómo fue todo el desarrollo de la rebelión, luego aquí en la tierra, pero quizás hay 2 momentos sublimes que son el clímax de esa controversia y que luego hablaremos más, ya lo hemos comentado, pero es interesante porque la misma lección lo dice y ahí se meten en un terreno, ellos, bueno, es la verdad, pero ellos se meten en un terreno de contradicción. Hay 2 momentos que son 2 caras de la misma moneda, que son la primera y la segunda venida de Cristo. Y ahí realmente es donde ese desarrollo, esa controversia alcanza un clímax. Primero,
en un momento ya, bueno, la controversia directa entre Cristo y Satanás cuando él estuvo en esta tierra, cuando Cristo ha venido, y luego el momento que estamos viviendo y lo que queda, el momento de la segunda venida de Cristo. Y yo recuerdo que eso me quedó grabada, esa cosmovisión bíblica, pero especialmente adventista, que es la gran controversia. Y no es casualidad que este libro, el libro más a nivel peculiar, a nivel identificatorio del adventismo, no hablamos de la Biblia, porque la Biblia, todas las confesiones cristianas dicen creer en ella, pero hablamos que es el conflicto de los siglos, justamente la gran controversia. Entonces, vale, no digo que esto escrito está, pero no sé si están de acuerdo o alguien dice, bueno, sí, pero no, o sí, en parte, o creen que es así, que realmente la gran controversia, el conflicto de los siglos, es nuestra cosmovisión por excelencia. Creo que la cosmovisión cristiana, perdón, la cosmovisión adventista es cosmovisión bíblica, es cosmovisión del conflicto de los siglos, porque el conflicto de los siglos no se basa en otra cosa. Lo que pasa que resulta que, claro, cuando se habla de cosmovisión, yo creo que la cosmovisión depende del tiempo que tú vives, ¿no? Si tú vives en el siglo XVI es una cosmovisión, si vives en el siglo XVIII es otra, y si vives ahora, evidentemente es la cosmovisión del tiempo presente, de la verdad presente. La verdad presente es lo que te hace comprender las cosas. Y el conflicto de los siglos te está demostrando el camino de toda esta historia, ¿no? La interacción entre el cielo y la tierra, qué es lo que está pasando a tu alrededor. Por lo tanto, si tú no estás al tanto de eso, puedes ver a Cristo, puedes ver su imagen, quiere decir, puedes tener una idea de su muerte en la cruz, puedes tener varias cosas claras, básicas, digamos, la leche, pero el alimento sólido básicamente es la vida actual, es lo que está pasando en tu mundo hoy. Y eso solo puedes saber si tienes un concepto de lo que es la profecía y de lo que se está viviendo hoy. Yo solo de ver el contexto en el cual se ha hablado ya en las conferencias de Preparando el Gobierno Mundial, cuando estás viendo el efecto de la economía dentro de esto, que es algo que yo realmente estoy aún asumiéndolo, ¿no? Cómo Satanás ha sido capaz de juntar el espiritismo con la economía y nosotros no nos hemos dado cuenta hasta tarde, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y es una cosa que se ha ido gestando durante tantos y tantos años, ¿no? O sea que dentro de la cosmovisión parece que sea una cosa como muy cósmica o muy etérea, ¿no? Pero al final tenemos que saber identificar esos factores, esas señales que están a nuestro alrededor. Recordemos que las ruedas que estaban acompañando a cada uno de los seres vivientes en Ezequiel 1 estaban en la tierra. Al principio de todo el proceso, cuando estás leyendo Ezequiel 1, están en la tierra. Entonces, todos esos movimientos de esas ruedas entrecruzadas, esa obra, todo eso que está funcionando y que el Señor lleva el control, está en la tierra. Y tenemos que identificarlos, formar parte de ello y también comprender también que a nuestro alrededor hay también como otras ruedas que van girando, como también Víctor comentó el otro día, que es todo lo que está pasando en el mundo, que el Señor también tiene el control. Por lo tanto, todos esos giros, todas esas situaciones que están pasando a nuestro alrededor, es nuestra cosmovisión, porque la tenemos que comprender hoy. O sea, es identificar lo que está pasando a tu alrededor en tu momento de vida. Eso es nuestra cosmovisión. No hay otra. Evidentemente tienes que saber lo que ha pasado antes para comprender lo que está pasando ahora. Pero sí, evidentemente, yo creo que rotundamente es el conflicto de los siglos, pero claro, hemos visto cosas, hay cosas escritas en el conflicto de los siglos que no son de hoy, son de otro, pero que nos sirven ahora. Y estamos leyendo cosas en el conflicto de los siglos que están pasando ahora. Por lo tanto, tenemos que tener claro qué parte de ese conflicto es la que tenemos que vivir ahora y exponerla. Sí, obviamente cada tiempo tiene su verdad presente dentro de este conflicto, pero sin duda los tiempos entre la primera y la segunda venida de Cristo son el momento donde este conflicto alcanza su momento de esplendor, porque nosotros podemos saber, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, que es la historia de los últimos 2000 años de esta tierra, bueno, y más después, pero especialmente a partir de Cristo, todo el Apocalipsis es el conflicto entre Cristo y Satanás, ¿no? Entre Cristo y el dragón.
y, bueno, Cristo y los suyos y el dragón y los suyos. Por eso creo que es muy acertado y no es casualidad que el libro El conflicto de los siglos sea nuestro gran libro junto a la Biblia, porque es nuestra manera, inclusive la cruz, sin el conocimiento de la controversia de este gran conflicto, es imposible entender realmente la cruz y todas las situaciones. Y hasta es imposible, a veces, entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Porque a veces, como hijos de Dios, sufrimos tantos dolores, tantos machaques, tantas tribulaciones. Solo lo podemos entender en la medida que conozcamos el gran conflicto. Nosotros lo conocemos mucho más que los tiempos antiguos. Y cuando vemos el libro de Job, a veces decimos, bueno, ¿hasta qué punto Job conocía el gran conflicto como nosotros? Pero solo en ese conocimiento era posible entender los sufrimientos de Job, porque lo que estaba en cuestión era la justicia y el carácter de Dios ahí, que Satanás lo acusaba. Y por eso creo que es muy acertado el tema, y cuando yo lo escuché, ese tema dice, esta es la cosmovisión bíblica, pero adventista por excelencia. Y adventista es porque es del fin del tiempo. El gran conflicto entre Cristo y Satanás. Ahora, esto lleva siempre, si estamos de acuerdo que esto es así, claro, nos lleva a una cuestión. Entonces, ¿presentamos solo una parte del conflicto o presentamos las dos? ¿Qué pasa si dejamos de lado toda la parte satánica? Con todo lo que eso incluye. ¿Qué pasa si dejamos de lado esa parte? Porque eso es lo que también está, digamos, en conflicto hoy día dentro del mundo adventista. ¿De qué hablamos? ¿Predicamos solo de una cosa o predicamos de las dos? Y si predicamos de una, ¿estamos predicando algo o no predicamos nada entonces? Bueno, realmente es complicado en el sentido que lógicamente sería de predicar las dos partes, ¿no? O sea, lo lógico es los dos, porque la cosmovisión bíblica es eso, ¿no? El conflicto entre las dos partes. Lo que pasa que muchas veces, personalmente, me pasa que creo de equivocarme siempre. La idea es pedir en oración ayuda, porque cuando te toca dar el mensaje a alguien, que en nuestro caso es siempre gente de afuera, que no es adventista, cuando le sacas la otra parte, le habla de Satanás, no le gusta, pero para nada, o sea, se cortan. Muchas veces a mí me ha pasado, entonces digo, a lo mejor me equivoco, qué sé yo, no lo sé, complicado, ¿no? Tener esa psicología de saber, según lo que tú tienes enfrente, cómo dar con contagotas, la verdad, porque a veces pasas hablando de la parte satánica y realmente la gente no quiere oír absolutamente y se cortan mal, a mí me ha pasado más de una vez, entonces no sé, complicado. Hablando afuera del mundo adventista, estoy diciendo, ya el mundo adventista lógicamente tiene que conocer bien las dos partes, se tiene que hablar de las dos cosas, pero bueno, si hablamos de gente que absolutamente totalmente afuera del adventismo, es más complicado. Vale, pero sí, ¿verdad? Ahora, claro que es complicado. Ahora, si esa es nuestra cosmovisión por excelencia, nuestro mensaje, pues es nuestro mensaje. Entonces tenemos que predicar este mensaje, ¿no? Tenemos que predicar a la gente la gran controversia. Creo que la respuesta también está... Dime, sí. No, creo que la respuesta también está en Génesis mismo, ¿eh? Porque cuando Adán y Eva pecan, lo que dice Dios dice, ya son conocedores del bien y del mal como nosotros, ¿eh? Entonces, claro, si nosotros tenemos que ser a imagen de él, de Dios, y tenemos que ser sus representantes en la tierra, tenemos que conocer el bien y el mal, porque es que estamos destinados a ello por el pecado de Adán. Otra cosa es que lo practiquemos, pero debemos conocerlo para no practicarlo, justamente. Y claro, lo que decía Gaia, bueno, pues yo no sé, sí que es verdad que la gente del mundo quizás tiene miedo de hablar de Satanás o así, pero yo en los casos que me he encontrado, creo que los que son más reticentes a hablar del mal, incluso son los mismos adventistas, por el miedo a que la gente se coja miedo y que no estén con ese flotante de estar tocando el cielo con el dedo. Y la gente de fuera creo que entiende más que te puede pasar algo malo y que es asumible que no la misma gente de la iglesia. O sea,
Un adventista parece que como que está blindado y que no le puede pasar nada, y que si le pasa algo es que como que no tiene fe o algo así. Entonces, estamos en que esto es el evangelio de la prosperidad. O sea, si tú crees en Dios y tú sigues la palabra de Dios y lo haces correctamente todo, no te ha de pasar nada, o al menos cosas muy sencillas y que te tiene que salvar Dios rápidamente y que no tienes que estar como de una manera como sufriente, cuando lo que vemos en la palabra de Dios es todo lo contrario. Y debemos conocer cómo funciona Satanás, porque va a engañar hasta los mismos escogidos, y de hecho ya lo está haciendo. Ahora, ¿se puede conocer el bien hoy día, en el mundo que estamos, en la época que nos toca, de la humanidad caída? ¿Se puede conocer el bien si no conocemos el mal? ¿Saben? Hablamos de panteísmo, los que creen que todo es Dios y todos somos Dios. El panteísmo, es decir, hay una palabra que se llama monismo. El monismo es la gente que cree que hay un solo principio. Por así decir, solo existe el bien y el mal no es más que una ilusión y es por ignorancia. ¿Creen que esas personas que creen en eso, que creen que el mal en sí no existe, solo es una ilusión, es ignorar de que yo soy Dios, ignorar de cosas así, ¿creen que realmente conocen el bien? ¿O es que no conocen ni uno ni lo otro? ¿Tienen algún discernimiento espiritual o es que están totalmente ciegos? No, Javi, de hecho, lo que yo más he escuchado es que consideran que el mal es parte del bien y que no hay bien si el mal no está presente, porque como que una cosa hace que la otra exista. Si no hay mal, no hay bien. Ese es como que el mal es la dependencia, o sea que el bien depende del mal para existir. Y eso es algo que no sé si está dentro de esa teoría que comentas tú, pero es algo realmente... Sí, perdón, sí, son conceptos como que ellos tratan de superarlos, ¿no? Son conceptos más como de bien y mal, concepciones de cómo interpretar las cosas, digamos. No creen en sí en el bien y en el mal, ¿no? Pero sí hay un solo principio rector donde nosotros vemos el bien y el mal, pero es verdad, es parte de un todo. Pero no existen en sí como tal, digamos. La realidad es la que es y ya está. Digamos, pero no hay una diferencia, una dicotomía ni una controversia, algo que están en continua oposición, un principio con el otro, digamos, creen en un solo principio. Eso es el panteísmo, ¿no? Y hay situaciones que le llaman buenas y otras que le llaman malas, pero se cree en un solo principio. ¿Se conoce realmente el bien? ¿Se conoce el bien y el mal realmente? ¿O es que uno está ciego? A preguntar, ¿qué pasa si nosotros como cristianos decimos, no, yo todo el tema del mal, de la oscuridad y todo lo que incluye, porque sabemos que Satanás es Satanás y todo lo que hay para abajo, todo lo que afecta a nivel del mundo, ¿no? Todo el sistema organizado del mal, porque el mal está sumamente organizado. Satanás como cabeza, los demonios tienen un orden jerárquico y están sumamente organizados, y luego en la tierra están tremendamente organizados. Y si digo, no, eso no me interesa conocer. ¿Puedo conocer realmente a Dios y conocer el bien si yo quito eso de mi mente y de observarlo y de aprender algo de eso? O por lo menos aprender a conocerlo. ¿Puedo conocer a Dios? Porque eso es lo que se está planteando en el adventismo. Yo una vez escuché, bueno, cuando yo era atea, porque yo también he sido atea en mi tiempo, estaba de moda también ser ateo para ese tiempo, que sí o sí los cristianos necesitaban conocer primero el mal para conocer a Dios. Era como una imposición de que primero tenías que conocer lo malo para conocer a Dios. Lo que estaba diciendo un poco en la línea de Ángel, ¿no? Que en lo bueno está un poco el mal, el yin-yang, bueno, sería el yin-yang. Y cuando una persona cristiana se me acercaba hablándome de Dios, generalmente, a excepción de pocos, y nosotros nos incluimos, nunca te hablan de las cosas malas primero, siempre te hablan de las cosas buenas, de que Dios es amor, Dios es bueno, un poco la línea esa. Y cuando ya se toca estos temas fuertes, pues un poco entras lo que decimos en controversia, porque no puedes entender si habiendo todo este amor que Dios creó al hombre y todo esto, pues ¿por qué existe el mal? Siempre entramos en la misma línea, ¿no? De el bien y el mal. Y esto a mí al principio, si te soy sincera, me chocó, porque yo decía, o sea, sí o sí para creer en Dios, para creer en toda esta línea, hay que creer también que existe el mal. Pues sí,
pero no en la línea un poco espiritual, ¿no? Del bien y el mal. Y claro, cuesta un poco, yo creo que cuesta, porque cuando estás recibiendo tanta información nueva y has estado luchando porque has sido atea todos tus años y has intentado crear una línea sobre recta donde solo vas a nacer, crecer y te vas a morir, pues cuesta explicarle a la gente solo el bien. Sí o sí se tendría que conocer el mal y por qué realmente ha sido el plan de salvación, que también entra ahí, ¿no? Pero a mí fue una de las cosas que más me chocó cuando yo era atea. ¿Por qué tenía que existir el mal si todo estaba bien? Y claro, cuando ya conoces la verdadera historia, pues ya lo entiendes mejor. Es que todo se complementa hasta cierto punto donde tienes que aclarar por qué realmente existió el mal y por qué no ha sido creado por Dios, ¿no? Lo que sí que es verdad que cuando Cristo murió, no acabó el mal. Y dice Elena White que quedaron 2000 años para que nosotros lo pudiéramos distinguir del bien. Y eso es lo que nos toca hacer. Fijaos lo que dice en relación al alimento sólido, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por razón de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, ¿es importante el mal? O sea, ¿el mal es necesario? No. Pero el mal lo tenemos que saber discernir. O sea, tiene que estar para poderlo discernir. Porque si nosotros no distinguimos el bien del mal, entonces es cuando tenemos el problema. O sea, es la única, la historia. El mal tiene que estar hasta el final. De hecho, así está escrito, tiene que estar para que nosotros podamos elegir el bien. Porque si no, el libre albedrío no se puede manifestar en nosotros. Tenemos que, con el ejemplo de Cristo en la mente, elegir el bien. O sea, ese es creo, el concepto, ¿no? Y de hecho, los que somos padres y tenemos esta bendición de tener estos hijos que Dios nos ha regalado, ¿no? Podemos verlo perfectamente como arquitectos de nuestros hijos, obviamente basados en Cristo, como de la inocencia se pasa muy rápidamente, ¿no? A ese tener el gustito por el mal, ¿no? De empezar a mentir, de que se empieza a cauterizar la mente con una mentira tras otra, con un engaño. Entonces, bueno, es una misión grande y quien no quiera ver que la maldad va en aumento en estos tiempos, que nuestros hijos están siendo lamentablemente un experimento para todas estas huestes malignas, ¿no? Lideradas porque ya sabemos quién, es porque realmente tiene una ceguera muy importante, ¿no? Entonces yo invito a todos los que son padres a contemplar un poco, ¿no? Cómo en nuestros hijos muchas veces se va desarrollando el mal y cuánto nos tenemos que refugiar en Cristo para que eso se convierta y sean soldados fieles hasta el final, ¿no? Así que bueno, para los que tenemos hijos pequeños, que muchas veces se nos pinta un panorama un poco desolador, también yo creo que esa esperanza de que van a ser los que den el último mensaje, esos soldados fieles a los cuales también el Señor protegerá con toda su hueste angelical, ¿no? Bueno, hablando del mundo ateo, yo tengo a mi suegra que es atea. Y claro, ella no tiene ese, o no quiere tener ese conocimiento de que existe, por así decirlo, el diablo y Satanás, el maligno que hace las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que debemos hacer nosotros a este mundo de, bueno, en general de personas que son ateas, que hoy en día hay muchos? Hacerles conocer, ¿no? Hacerles entender de que no solamente, bueno, es lo bueno y, bueno, te pasan las cosas porque te pasan, ¿no? Sino hacerles comprender, hacerles razonar de que existe el mal, de que existe Satanás y de que está ese maligno a través de esta gente que está arriba de la cúpula mandando, ¿no? Lo que es casi el mundo entero. Entonces, ¿cómo podemos hacer razonar a estas personas? Porque hace días siempre ahí hablando de por qué a las personas buenas, porque hay ateos buenísimas, buenas personas, y una de ellas es mi suegra. Es una persona buena, pero es a ella a quien le sucede cosas raras,
cosas que a otras personas no les suceden. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le suceden tantas cosas de estas a ella, ¿no? Y a otras muchas personas que también vemos que son buenas y les pasan de todo, ¿no? Entonces, hay que hacerle razonar, ¿no? De que existe el mal, de que existe ese Satanás. ¿Por qué? Porque a estas personas buenas las quieren hacer cambiar. ¿Para qué? Para que sean malas. ¿Por qué? Porque ven ellas de que pueden ser estas personas receptivas a la palabra de Dios, porque ya lo tienen todo en su carácter, en esa forma de ser, ya lo tienen todo y son candidatos para ser buenos seguidores de Cristo, ¿no? Pero claro, nuestra finalidad es eso, ¿no? Que estas personas conozcan esto. Y sí, hay muchos que tienen miedo a lo mejor de hablar de esto, pero hay que hacerles razonar, porque cuando ellos dicen, bueno, a mí me pasa esto y tal, entonces ahí nosotros debemos entrar y hacerles razonar de por qué tanto les pasa a estas personas, ¿no? Pues sí. Acá, claro, lo importante, ¿por qué le estamos hablando de esto? Lo importante es, nosotros tenemos que dar un mensaje y es, bueno, tener claro y saber dar el mensaje de la mejor manera. Es decir, si una persona se encuentra en medio de una guerra, pues está bien que lo sepa, y más cuando en esa guerra uno es bueno y el otro es malo, ¿no? Hay un bando que es bueno y el otro es malo. En el mundo rara vez pasa eso, en las guerras del mundo. Hoy día yo creo que en ninguno. Bueno, alguna quizá, pero en general no. Pero en esta guerra sí. Entonces, debemos conocer, no en el sentido de experimentar, claro, el mal, si no lo experimentamos nunca, mejor. Pero conocer cómo trabaja, cómo actúa, lo que dice la Biblia, conocer sus maquinaciones es imprescindible. Porque además, si no, no vamos a entender realmente a Dios. Entonces, las personas que dicen, no, yo solo me tengo que centrar en Dios, en Cristo, en la cruz, pues no vas a entender nada. ¿Cómo vas a entender la cruz si no entiendes las maquinaciones de Satanás? ¿Cómo vas a entender la cruz y el sacrificio de Cristo y todo el plan de redención si no conoces la controversia que está y todo lo que está en juego? Es como taparte un ojo y esperar ver con profundidad si te tapas un ojo. Es imposible. Y si te tapas un ojo, te terminas tapando los dos. Entonces, pierden de vista, por perder de vista, digamos, cierta cuestión que tiene que ver también con nuestro propio pecado, mañana se termina perdiendo de vista a Dios. Y es lo que pasa. Y lo que decía Ángel, el engaño es tremendo. Si no conocemos realmente todo lo que es la agenda satánica, bueno, por lo menos lo que necesitamos saber, pues caeremos engañados. Caeremos engañados sí o sí. En este momento, cada vez más, caeremos totalmente engañados si cerramos los ojos a todo lo que está, todos los movimientos satánicos. Por eso, yo cada 2 por 3, a veces me gusta ver de los vídeos que presentan los hermanos también, ver los comentarios que hace la gente, y especialmente lo que presenta Víctor, la cantidad de gente que, ¿por qué andas con esas cosas? ¿Por qué te molestas en todo lo que hace? Bueno, toda la agenda satánica, ¿no? ¿Por qué? Pero es que no se dan cuenta que se están engañando a sí mismos, y recordemos que a veces es para evitar poder ver nuestro propio pecado, porque en el fondo va mucho por ahí, ¿no? Nos molesta aceptar el gran pecado que tenemos. Pero bueno, es la manera, es un mensaje y tener claro el mensaje que debemos dar, y bueno, todos somos faltos de sabiduría, pero la Biblia dice, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, ¿no? Que dará con abundancia. Saber cómo dar este mensaje a la gente. Fijaros que dice el versículo... No, el versículo dice, como dice, por el uso de la costumbre. O sea, es una cosa que tiene que ser, digamos, tiene que estar introducido en nuestras vidas. En la manera que tenemos nosotros de hacer las cosas, ya tiene que estar introducido el discernir el bien y el mal, porque constantemente estamos teniendo que tomar decisiones en nuestra vida diaria que implican eso. Por un lado o por otro. Puede ser que sea un 1% mal, pero ese 1% mal lo hace todo mal. Entonces, cada decisión que tomamos en nuestra vida, por pequeña que sea, está teniendo consecuencias eternas, como dice Elena White. Dice que las decisiones más ínfimas tienen consecuencias eternas. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco va sumando o va restando, va sumando o va restando, y recordemos que suma 1, pero resta 7. Eso lo habla con el tema de los pasos que haces cuando te acercas a Dios. No haces un paso hacia adelante y dice cuando eliges el mal, haces 7 hacia atrás.
y recuperarlo cuesta pues muchísimo, porque son 7 más que te da hacia adelante, ¿no? Entonces, no es eso de como, esto es como un tipo test, no sé si alguien ha hecho alguna vez un tipo test, fallabas una y te restaban, no sé si restan 2 o 3, ¿no? O sea, es algo así, funciona algo así, no es que no fallo una y luego la recupero, no funciona así, no es eso, el pecado no es tan, digamos, tan liviano y bueno, es una cosa, bueno, es como solo para molestar y luego ya lo recupero mañana, no funciona así, tiene consecuencias eternas. Entonces, cualquier decisión diaria puede llevarnos a que estemos toda una vida pensando en aquello que hice. Entonces, eso creo que nos ha pasado a todos, si no toda una vida, muchísimo tiempo. Y volver atrás no puedes. Eso no lo puedes hacer, no puedes volver atrás. Entonces, por eso dice que la madurez funciona así. Funciona así. Entonces, ¿cómo vamos a elegir bien si no estamos conscientes de la actualidad del mal, digamos? Eso es, vamos. Eso se ve bien. Creo que es de base, es de todo. Sí, perdón. ¿Cómo dices sí. Que se ve bien el tema de lo que hablabas, de dar un paso hacia Dios y que es lo mismo que dar, digamos, cuesta lo mismo que dar 7 para atrás, es un poco si lo ves en la dimensión vertical. Claro, subir en un momento que ya estás como escalando, subir 1 metro cuesta mucho, pero caerte te caes, y te caes aunque sean 1000 metros. Es que es así. Si retrocedes, te caes y tienes que empezar de nuevo. Y subir, cuanto más te vas acercando, cada vez cuesta más. Es verdad, cada vez cuesta más, ¿no? Es escalar el monte de Sión, ¿no? Sí, claro. Es que hay que escalar un monte, ¿no? no hace... Ellen White tiene, lo hablábamos una vez, ella habla a veces de los que se quedan en círculos dando vuelta alrededor del monte y nunca enfilan para arriba. Claro, es que es como que me lo pienso y me lo pienso y me lo pienso, claro, porque ya mandarte para arriba del monte cuesta y además esto que estamos hablando, la controversia te viene en todo sentido, a tu propia vida. Mientras te quedes dando vueltas y un poco que sí, que no, pues Satanás no se hace mucho problema, te mira de reojo y mientras te tenga controlado bien. Ahora, en cuanto tú te enfilas para adelante, él ya va por ti con todo lo que pueda. Y en este momento, pues con más razón, porque se está jugando prácticamente su última carta. Y él lo sabe. ¿Lo sabemos nosotros? Bueno, gracias a Dios aquí sí, pero ¿lo sabemos realmente? Ahora, vamos a seguir al lunes, sigue ligado a esto, pero vamos a ir un poco, vamos a seguir. Y se llama, lección 4, dice, el lunes 19 de octubre, la pregunta de Leibniz. Era una especie de filósofo. Bueno, sabemos que cada vez más a los teólogos les gustan las filosofadas, vamos a intentaremos no filosofar, pero ¿a qué me refiero? También aceptar que tenemos que lidiar con un mundo donde esto tiene llegada, la filosofía o la ciencia, y saber cómo llegar a esa gente. Saber cómo llegar a la gente que es filósofa, que es científica, que es pagana, que es lo que sea. Bueno, hablamos de ateos. ¿Cómo podemos llegar a esta gente? ¿No? Tenemos que tener armas, herramientas, tenemos que saber cómo piensan, tenemos que tener cierta información, porque si no, claro, son gigantes que no podemos vencerlos, ¿no? Y dice, hace muchos siglos un pensador y escritor alemán llamado Gottfried Wilhelm Leibniz probablemente hizo la pregunta más básica y fundamental. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Hablamos de la naturaleza de la realidad, ¿no? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Parece parece hasta tonta, pero no es tonta la pregunta, es muy simple, muy sencilla, pero es muy básica y es verdad. ¿Por qué hay algo en lugar de nada, no? Para nosotros, claro, puede ser muy fácil decir, bueno, porque Dios lo creó, pero pensemos en hablar con gente que no cree en Dios. ¿Qué pasa? Es decir, no pretendamos que a un evolucionista nos va a creer porque digamos, mira, la Biblia dice, en el primer versículo dice que Dios creó los cielos y la tierra, así que ya, cree. No, obviamente no va a funcionar así, ¿no? Hay que saber cómo poder hacer que algo llegue a ellos, que alguna pregunta, aunque sea una duda razonable en lo que ellos creen, se les despierte y que se puedan cuestionar cosas. Lo bueno es que la gente se pueda cuestionar lo que creen, ¿no? Cuando lo que creen es falso. Y bueno, y después nos dice, es fascinante la forma en que la Biblia da por sentada la existencia de Dios. Génesis 1 no comienza con un montón de argumentos lógicos, aunque existen muchos, para la existencia de Dios. Simplemente da por cierta su existencia. Nos habla de, bueno, Éxodo 13, 14. Y partiendo de esa base se da a conocer a Dios como creador. La Biblia y toda la verdad revelada en sus páginas. Esto es verdad.
Empieza directamente con una sentencia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No hace una preparación para eso. La doctrina de la creación también es fundamental para la educación cristiana. Todo lo que creemos como cristianos, todo se basa en la doctrina de la creación de 6 días. Esto es verdad, esa es la base. La Biblia no comienza con una declaración sobre la expiación, ni sobre la ley, ni sobre la cruz, ni sobre la resurrección, ni sobre la segunda venida de Cristo. No, comienza con una declaración sobre Dios como creador, porque ninguna de estas otras enseñanzas tiene sentido independientemente de la realidad de Dios como creador. Creo que en eso estamos todos absolutamente de acuerdo, ¿no? Sí, es decir, primero, Dios es el creador. Por lo tanto, una cosmovisión bíblica debe enfatizar en la importancia de la doctrina de la creación. Este énfasis también adquiere gran importancia porque esta enseñanza ha soportado un ataque frontal en nombre de la ciencia. La evolución, miles de millones de años de vida que evoluciona lentamente a tropezones, todo por casualidad, ha destruido casi por completo la fe en la Biblia para millones de personas. Dice, es difícil imaginar una enseñanza más contraria a la Biblia y la fe cristiana en general que la evolución. No sé si Víctor aquí nos quiere decir algo. Sí, bueno, que lo que has dicho de que no empieza Génesis con esto y lo otro y tal, sí y no, porque empieza Génesis 1.1 hablando precisamente de sí, creación, pero de la venida de Jesús por primera vez y de la segunda, con lo cual esa declaración no es del todo muy correcta, sino que lo mete todo ya en el primer versículo. Es verdad, buena el matiz que nos da Víctor, porque lo hemos presentado más de una vez, que aunque en la superficie enfatiza la creación, también ahí implícitamente, ahí es, por así decir, escondido, pero no tanto, está todo el plan de redención también. Es realmente, sí, maravilloso. Incluso no solo en el primer versículo, sino en la primera palabra. Pero bueno, eso supongo que algún día lo veremos, que es muy interesante. Porque últimamente me estoy, bueno, intentando comprender un poco más el hebreo, pero el hebreo antiguo. Y es muy curioso porque cada palabra es un símbolo, como ya lo hemos ido viendo en varias conferencias, bueno, en varios cultos, y tiene todo un significado. O sea, que de cada palabra que sacamos, cada letra también tiene un mensaje, ¿no? Y bueno, toma una profundidad impresionante. Sí. Es como la primera cara que vemos es la creación. Pero si damos vuelta a esa moneda, de los primeros versículos de la Biblia, todo el primer capítulo, inclusive el primer versículo y hasta la primera palabra, ya encontramos todo el plan de redención también. Hay que aclarar que estas cosas que ahora estamos diciendo de Génesis 1.1 no está basado en la traducción española, sino que está basado en el original hebreo. Sí. Las palabras en hebreo que significan que en 6 días el Señor creó el mundo, pero que a la vez también decían que este mundo duraría 6.000 años. Lo digo porque, bueno, sé que ahora hay personas nuevas que se han añadido a escuchar la escuela sabática y sé que desconocen esto. Por eso hago esta aclaración. Hay que basarse en temas que ya hemos presentado sobre el origen de la escritura hebrea de Génesis 1.1 para saber estas cosas que estamos diciendo, que son 6 días de creación y también simbolizaban los 6.000 años que duraría este mundo y Cristo regresaría. Sí. No, eso está clarísimo y esto había que comentarlo. Pero bueno, sí es verdad que lo primero que la Biblia te revela es a Dios como creador, ¿no? Y entonces por eso luego, si uno va más profundo, ya aparece inclusive desde el principio también el Dios redentor. Pero claro, sabemos que eso, inclusive cuando Dios creó, si Adán y Eva no pecaban, todo ese plan no se iba a poner en marcha, digamos, ¿no? Pero es verdad que... El Dios juez, redentor y juez también. Luego viene como juez al final. O sea, claro, los sí. tres. Todo es parte del plan de redención, ¿no? Y inclusive va a ser juez, aunque el hombre no peque, también iba a ser juez, aunque sea de los ángeles caídos.
Pero bueno, aquí vamos a ver un poco sobre el tema de la creación, porque claro, esto sí hay algo que dice, nos habla que la evolución ha sido, digamos, la enseñanza quizás más contra la Biblia y la que más daño ha hecho, ¿no? Y es verdad, en este último tiempo, el tema de la evolución ha sido el daño más grande que se le ha hecho a la fe cristiana y a la Biblia, sin duda. Sin duda, y ha quitado la fe a muchísimas personas. Millones de personas se han perdido y se perderán por esta filosofía con, digamos, con barniz científico, disfrazada de ciencia. Esto le ha hecho un daño a la Biblia tremendo, como quizás ninguna otra cosa, que es una tremenda blasfemia al Espíritu Santo. Y luego nos habla, ¿no? Dice, por eso la idea de que la evolución puede llegar a armonizar de alguna manera con la doctrina bíblica de la creación, evolución teísta, es peor aún que la evolución atea. No puede armonizar sin burlarse de la Biblia y de la fe cristiana en general. Aquí nos habla de que la evolución teísta, ahora vamos a ver un poco qué es eso, es peor aún que la pura evolución atea. Pero en el día anterior nos ponía en contraposición a Dios y los dioses con la evolución atea. Entonces uno dice, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es la evolución teísta? Aquí hay algunos términos, por ejemplo, que tienen que ver con esto, ¿no? Se llama evolución teísta, creacionismo evolutivo, dirección divina, bueno, evolucionismo teísta es casi igual, o evolución guiada por Dios. Esto ha tomado mucha repercusión últimamente en el mundo científico y en el mundo religioso. Es decir, plantea claramente que sí hay evolución, pero ha sido guiada por un ser o seres, digamos, superiores o obviamente ajenos a este mundo, han guiado la evolución. Y ahí tiene varias ramas, varios matices. Hay uno que está, bueno, tomando bastante fuerza en el mundo cristiano, que en vez de llamar evolucionismo teísta o evolución teísta, le llaman creacionismo evolutivo. ¿Por qué? Solo intercambian las palabras y creen que con eso es mejor. Dicen, no, es que no enfatizamos la evolución, sino la creación. Hay un creador, pero crea a través de la evolución. Ahora, ¿qué va a pasar con la evolución como hoy la conocemos? ¿Se va a quedar así hasta el fin? ¿O va a sufrir un cambio, una transformación? ¿O la evolución va a tener una propia evolución? ¿Hacia dónde se dirige la evolución que hoy conocemos? Bueno, evidentemente sabemos los planes de estas élites, ¿no? Ellos al final nos van a reconectar de donde empezó la humanidad, esa apostasía, diciendo que todo el universo era Dios y que nosotros, por tanto, formábamos parte de Dios y todo era una evolución guiada por este Dios, este universo, ¿no? En el cual todos formamos parte, todos somos Dios. Este fue el inicio del panteísmo y así vamos a acabar. Esta va a ser la filosofía que va a imponerse en el mundo con este nuevo orden mundial, con lo cual el evolucionismo ateo va a desaparecer y va a ser, digamos, invadido por este evolucionismo, digamos, panteísta. Teísta, que inclusive hay seres que han dirigido, diseñado todo el tema humano. Hoy ya lo vemos en mucha gente que hoy parece para muchos como muy estrambótico, estos son locos que hablan de extraterrestres, bueno, ya sabemos que de reptilianos, Anunnaki, pero que hablan de extraterrestres que han dirigido, que han manipulado la genética y han dirigido y han tenido un plan. Algunos que buenos, que malos, pero que han tenido un plan y son los que han dirigido el tema evolutivo y todo el tema del hombre. Pues vemos que no difiere mucho al panteísmo o al paganismo antiguo. La evolución es moderna, realmente empezó con Darwin, no es muy antigua. ¿Ustedes qué creen? Muy antigua. La evolución, de hecho, es una teoría que bebe, ¿no? La teoría científica atea bebe de filosofía oriental, ¿no? Tantas veces. Bueno, la vemos cuando Satanás, la serpiente, le dijo a Eva, no moriréis, seréis como Dios, ¿no? Es decir, se irán convirtiendo en dioses.
Y si nosotros vemos, por ejemplo, a mí me da un poco de gracia porque hay científicos que se ríen de que en el mundo antiguo de Grecia, por ejemplo, creían que, por ejemplo, las ratas, las moscas, salían directamente de la basura. Y se ríen como, vaya, qué tontos que eran estos griegos, ¿no? ¿Cómo va a salir directamente de un montón de basura? Se va a formar una rata. ¿Y qué diferencia hay a lo que creen ellos? Solamente es una cuestión de tiempo. Solo ellos le agregan millones de años y ya está. Pero en el fondo creen en eso. Sí, pero la evolución en sí, y de forma pública y aceptada, fue por Darwin, ¿eh? Y recordemos que se inició más o menos por los tiempos en los cuales se cumpliría 1844, ¿verdad? Entonces nació también el tema de evolución unos años antes para llevar confusión al mundo y para que no se aceptara el mensaje de 1844. El diablo es astuto y él siempre pone sus tropiezos cuando el Señor quiere hacer una obra en la tierra, ¿eh? Él siempre hace su imitación contraria para estropear los planes de Dios. Sí, exacto. Sí, obviamente que a través de Darwin, que ya se ha presentado aquí el abuelo de Darwin, dónde estaba metido y cómo inició esto, se le dio ya ha tomado un paso, una relevancia en el mundo científico, ha dado un paso adelante muy grande, pero es algo muy antiguo. Yo recuerdo cuando, tiempo buscando, que leí cosas budistas, inclusive, de palabras del Buda, que él decía, y yo no sé si eso lo decía él o también se lo agregaron últimamente, porque sabemos que el paganismo inclusive ha copiado muchas cosas del Evangelio, pero que decía, había una frase de Buda que decía, de cierto os digo por eso, no sé si ya lo decía él o eso se lo han agregado, que hasta los árboles y las piedras alcanzarán el nirvana. Los árboles y las piedras alcanzarán el nirvana, pero para alcanzar el nirvana había que ser hombre. Entonces, ahí ya estaba tremendamente la idea evolutiva ya metida, ¿no? De decir, como todo la creación va evolucionando, hasta que te conviertes en hombre y ahí puedes alcanzar el nirvana. Inclusive en esos tiempos en la India, hoy, a mí me asombra cómo las mujeres occidentales, digo hombres y mujeres, pero más las mujeres se dejan encandilar tan grande con Oriente. Bueno, en esos tiempos planteaban que la mujer se tenía que reencarnar en un varón para poder iluminarse, inclusive, ¿no? Había un conflicto, pero muy minoritario. Inclusive Buda no quiso aceptar mujeres hasta el final de su vida. Y lo aceptó porque ha sido presionado. Y él decía, bueno, si yo acepto mujeres, en 500 años mi religión desaparecerá de la India. Y es verdad, eso se cumplió. A los 500 años, en la época de Cristo, en la India no existía prácticamente ya el budismo. Estaba desparramado por los países de alrededor. Por Japón, por China, bueno, todos esos países. Pero, digamos, estaba planteado claramente el tema evolutivo, de que todo tiene un desarrollo hasta convertirse, bueno, en una especie de divinidad o lo que sea, ¿no? Y ahora, obviamente, nos van a llevar al tema de la evolución teísta. Esto tiene que dar un vuelco. Pero a mí vi un poco y miré una de las razones más que más se plantea para defender esta evolución, inclusive dentro del mundo científico, es en el fondo la cuestión moral. Porque lo que se planteaba es como, bueno, ¿es todo azar o hay un propósito? Y en el fondo ya empezaba a meterse la pura filosofía en el mundo científico, como diciendo, bueno, es que esto no puede ser por azar, tiene que haber un propósito para todo lo que existe, y es verdad. Pero entonces ahí ves cómo ya la moral empieza a meterse realmente en la ciencia, en el sentido de que la postura quizás que más se defiende es porque tiene que haber propósito, azar o propósito. Y si hay un propósito, pues es como decir, bueno, el bien común, ¿no? Entonces vemos cómo todas las cosas van llevando donde el Vaticano quiere. ¿Será que el Vaticano tiene suerte? Nosotros sabemos que no, ¿no? Como ellos van moviendo todas las cosas y cómo el ateísmo les ha servido para hacer una limpieza, quemar un poco el terreno y volver a sembrar lo que ellos quieren, ¿no? Quemar especialmente el terreno cristiano, especialmente a partir de la Reforma Protestante. Quería comentar algo, Javi. El concepto de evolución, al principio, bueno, todo el mundo pues lo planteaba como una pura, digamos, mutación genética, biológica, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero ahora estamos llegando a un punto en el cual ya parece ser que vamos a pasar a otro nivel de conciencia. O sea, que ya toda la evolución que ha habido habiendo durante todo este tiempo, que hemos sido como éramos unas bacterias de la nada, y ahora somos unos hombres como con mucho intelecto y tal, y estamos en un nivel que nunca habíamos llegado, y ahora estamos ya entrando en un punto de decir, bueno, ahora ya toca un punto espiritual. Ahora ya están diciendo pues que, bueno, tenemos que tener una conciencia común, que tenemos que tener, todos nuestros actos ya tienen que estar unidos en una unión, en una comunión, para que el mundo vaya bien. Eso, fíjate que es otra vez cerrar el círculo, porque ellos hablan de que venimos de un Big Bang, de la nada, ¿no? Del universo. Y ahora resulta que vamos a estar todos unidos, incluso con los seres que vengan del espacio, y vamos a formar parte de una cosmovisión universal y de una visión universal de la humanidad como unidad. O sea, es como volver al universo otra vez. Y fíjate cómo están usando cosas tan materiales como la economía, con el tema del Gersana. No sé si recordáis Gersana, esa es la conferencia 62 de Preparando el Gobierno Mundial. El proyecto Gersana, el proyecto que es que habla de la economía, digamos, global, el bien para todos, lo que está predicando ahora el papado, el reseteo, que ya estaba predicado hace cientos de años por seres ascendidos, ¿no? Que habían llegado a ese punto de evolución espiritual también, ¿no? O sea, que fijaros como de la nada vamos a la nada, o sea, es ir a un punto de espiritismo total, o sea, toda la teoría de la evolución es espiritismo total y está llegando a un punto tan bestial al final del tiempo que yo cuando recordaba y leía lo de Elena White que decía, ¿no?, que en el último tiempo el espiritismo iba a ser el gran caballo de batalla de Satanás, que yo me imaginaba que empezarían a aparecerse pues nuestros parientes muertos y sería pues horrible, ¿no? Pero es que estoy viendo que no es solo eso, que va llevando a un punto que hasta en el punto económico, en el punto social, moral, como comentabas, ese espiritismo puro y constante. O sea, el hecho del oro para todos, que no va a faltar de nada, que no habrá que pagar impuestos, que solo habrá impuestos para las cosas no necesarias, todo eso ya se estaba predicando en la nueva era, se estaba predicando en el mundo espiritista. Y ahora se está uniendo el Vaticano, o sea, es el plan de Satanás desde el principio. Y ahora estamos evolucionando a un ser común, a una conciencia común, a una unidad, a una pangea, pero no solo de tierra como tal, sino tierra, habitantes y espíritu. Y eso es formar parte del uno universal. O sea, es brutal. La evolución está desde un punto a un todo, pero al final es el mismo universo, el que nos crea y el que nos une. Y al final dices, bueno, claro, ¿dónde está Dios aquí, no? Y es impresionante el concepto, ¿no? Entonces ahí, con lo que decías tú de las piedras, es lo mismo que decía Francisco de Asís, ¿no? La hermana piedra, el hermano sol, la hermana no sé qué, ¿no? Pues es lo mismo lo que comentabas tú ahora. Todos somos uno al final, pero un uno, vamos, inmenso, ¿no? Sí, porque es como decir, bueno, a nivel orgánico, biológico, ya hemos llegado a la última etapa. Ahora la evolución tiene que ser ya en un plano más etéreo, más espiritual. Ahora tenemos que llegar a la evolución, a hacer el paso, ya está, ya somos seres humanos. Ahora lo que queda es el paso espiritual a esa evolución de conciencia, de unidad, de un todo. Y así lo han planteado. Entonces, por eso la pregunta que se hace, ¿por qué hay algo? El por qué hay un propósito, ¿no? Bueno, y es uno de los conflictos que hay ahora en pugna en la ciencia, es como diciendo, bueno, esto tiene que haber un propósito. No puede ser un puro azar y no, y tiene que haber, bueno, ya claro, es pura moral, es pura filosofía, dicen unos, eso ya no es ciencia. Pero claro, ahora todo se tiene que unir, todo está entrelazado y es verdad. Precisamente en las noticias que estoy mostrando, en Preparando el Gobierno Mundial, el Papa últimamente está hablando ya de un modo muy directo. Y es que todo este tema de la famosa pandemia, más la ecología, el medio ambiente, cambio climático, economía de Francisco, etcétera, etcétera, ya llega a un punto culminante en el cual dicen, y no lo dice solo el Papa, sino también algunos de sus más cercanos, ¿no?, que todo esto ahora ya va a converger directamente en que falta algo más, ya es el sentido espiritual. O sea, han preparado ya todo el terreno para poner la guinda al pastel, en el cual evidentemente todo el tema espiritual va a empalmarlo todo, a enlazarlo de un modo tal que nada ni nadie va a quedar exento de eso. Con lo cual, evidentemente, el Laudato Si
Y Fratelli Tutti se va a imponer por todas y en todas partes. Y ya sabemos, y eso es lo que nos va a llevar, ese ecumenismo interreligioso que va más allá del cristianismo, tiene que ver ya directamente con la preparación precisamente de la ley dominical que está en Laudato Si. Bueno, todo se nos está echando encima y todas estas interconexiones no están pasando porque sí. Y ahora esto me hace pensar que precisamente ahora, mientras nosotros estamos aquí conectados, Pedro Sánchez, el presidente de España, está con el Papa en el Vaticano. O sea, ya me gustaría ver qué pasa a partir de ahora y qué instrucciones recibe. Pues sí, sí, es exactamente a esta misma hora, esta hora, debe estar ahora o está por empezar o ya terminó quizás, pero estaban ahora esta mañana reunidos. Sí, sí, pero vemos cómo todo se está dirigiendo. Por eso lo digo, aunque la lección aquí dice, bueno, la evolución teísta, esto no tiene nada que ver con nosotros, ya antes te hablaba de Dios y los dioses en contraposición de la evolución puramente atea. Recordamos, sé que hay gente que las pone en duda, pero las famosas cartas de Albert Pike y Mazzini, y esto es verdad para el que, si uno conoce un poquito de las sociedades secretas, ellos no quieren la imposición, digamos, como finalidad, la evolución o el ateísmo puro, el ateísmo materialista o el ateísmo absoluto, esto no creer en nada. Esto ha sido un medio, simplemente un medio para alcanzar un fin, pero el fin no es ese. Entonces todo se ha ido moviendo para que, sí, ir dejando a Dios de lado, pero aceptar esta idea de estos dioses, de estos seres, que son nuestros, bueno, como le dice el Papa, nuestros hermanos mayores. Y ya no hablamos de los judíos, sino de los mayores, según ellos, los que están por ahí dando vueltas en el espacio. Y hasta ahí, hacia ahí nos están llevando. Y vemos que si la ciencia inclusive está siendo llevada hacia ahí, esto va a ser así. Y hay un paso más evolutivo, que es el que acaba de hablar el Papa, y que tiene que ver con la aceptación de las uniones homosexuales. El matrimonio no, porque son hombre y mujer, pero sí uniones civiles y lo que haga falta. Es el paso siguiente. Yo siempre recuerdo que leí, y no sé dónde está, no lo recuerdo, una cita de Ellen White donde dice claramente que cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, va a decir que todo este tema de la homosexualidad es bueno y está aceptado y adelante. Y es curioso porque no la he encontrado nunca más, una de esas que no me apunté y mira por dónde la lié, pero que precisamente ahora me está dando a comprobar que verdaderamente es cierto, que el papado ya está preparando ese paso evolutivo más para toda la sociedad y que lo va a tener que aceptar toda la sociedad, sí o sí. Hay algo interesante en esto, quizás no sé si me voy un poco de la lección, pero hay algo sumamente interesante. Y es que esto que está haciendo tanto rebomborio de lo que ha dicho el Papa, precisamente no lo ha dicho ahora, sino que fue dicho en una entrevista el año pasado y fue hecha en el Vaticano. Entonces, se acusó ahora a la cadena informativa que había dado este documental en su momento, esa entrevista hace un año, de por qué este material no lo había pasado, no aparecía allí. Y ahora sí. Y ellos han dicho, no, es que cuando nosotros vamos al Vaticano o cualquier otro medio, nosotros no podemos filmar. Son el Vaticano los que filman y ellos son los que eligen las partes que se pueden dar para mostrar. Y esto ahora se lo habían guardado y en el documental que precisamente habla del Papa, que mostraron ayer o anteayer, precisamente lo han incluido ahora. ¿Por qué será? Proceso evolutivo. Nos van a llevar a eso de cabezas. Quien manda, manda, ¿no? Total. Pues sí, bueno, es interesante porque este tema, es decir, lo que hablamos al principio del tema del yin-yang. En el tema, generalmente, del yin-yang, ese bien y mal no son dos realidades absolutas, inamovibles. Nosotros sabemos, por ejemplo, a nivel bíblico, la ley de Dios es un bien inamovible. Es lo que es y no se mueve y va a ser eterna. Pero eso también está en evolución. Los conceptos de bien y mal, la moral, tiene que ir evolucionando. Entonces, lo que inclusive antes estaba bien, no es decir, bueno, no, es que hace 2500 años, vale, estaba bien, o estaba mal la homosexualidad, pero ahora no, ahora está bien. Porque eso va cambiando, eso también es parte de la evolución de conciencia, ¿no? Todo vamos acercándonos a la luz y es todo un proceso. Entonces, no son ideas absolutas, ese bien y mal, que son parte de un todo, de un principio, sino que se van desarrollando. Y lo que antes estaba mal, pues ahora está bien. Y eso es parte, y por eso,
bueno, esto va a levantar y ya ha levantado mucho polvo y sabemos que hay profetizado un cisma inclusive en el cristianismo, en la Iglesia Católica, y va a pasar, pero la gran mayoría va a ir entrando por el rasero, porque todo se está preparando y ya lo sabemos, ¿no? Para que estas cosas se acepten. Y bueno, ellos cuando ven que es el momento indicado, van soltando sus perlas y ya van generando el cambio. Saben que hay un conflicto, pero ya saben que están listos para lidiar y lidiar con eso y aplastarlo si es necesario, y así lo van haciendo. Ahora, vamos a seguir y estamos hablando, bueno, de todo, al fin y al cabo esto es cosmovisión lo que estamos hablando, y me interesaba solo una partecita del martes, de lo que menciona la lección, y dice, la cosmovisión bíblica, este es el momento que se habla exactamente de esto, dice, como se mencionó en la introducción, nadie ve el mundo desde una perspectiva neutral. Dice, por ejemplo, un ateo mira un arco iris en el cielo y no ve nada más que un fenómeno natural. Dice, no tiene otro significado que el que los seres humanos deciden darle. Bueno, supongo que dirá que será para el ateo, o es que el arco iris depende del significado que cada uno le dé. Yo supongo, digo, que esto lo referiría en el pensamiento del ateo, que al final el arco iris, digo, porque no me quiero equivocar y juzgar mal, o es que la lección dice que esto no tiene otro significado que el que los seres humanos deciden darle. ¿Qué piensan ustedes? Porque obviamente el significado del arco iris es el que es, ¿no? Bueno, yo al leerlo entendí lo que dices de que se refiere al ateo. Se refiere al ateo, vale. Yo solo lo quería confirmar. Vale. Sí, si continúas la lectura, luego clarifica en cuanto al creyente, ¿no? Exacto. No, a mí, por eso lo digo también, pero bueno, por las dudas lo comentaba, dice. Y después dice, al contrario, alguien que lo mira desde una cosmovisión bíblica ve no solo el fenómeno natural, el agua y la luz que interactúan, sino también una reafirmación de la promesa de Dios de no volver a destruir el mundo por medio de agua. Cuán grandes fueron la condescendencia y la compasión que Dios manifestó hacia sus criaturas descarriadas al colocar el bello arco iris en las nubes, como señal de su pacto con el hombre. Dice, era el propósito de Dios que cuando los niños de las generaciones futuras preguntasen por el significado del glorioso arco que se extiende por el cielo, sus padres les repitiesen la historia del diluvio y les explicasen que el Altísimo había combado el arco y lo había colocado en las nubes para asegurarles que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. Y con esto nos vamos a quedar para ir a lo que sigue. Y aquí creo que ya vamos a hacer lo último, porque después ya en la última parte habla de la ley de Dios, pero ya hemos hablado bastante en la pasada escuela sabática. Sí, Javi. Vamos también un poco con esto del arco iris para ir a la lección del miércoles. ¿Alguien quiere decir algo? No, te decía que, bueno, el arco iris, ya no sé si lo vas a comentar, ¿no? Pero, bueno, aparte de todo lo que ha comentado la lección, claro, el arco iris nos lleva también a que cuando nuestros hijos nos pregunten, ¿no? ¿Qué ves en el cielo? ¿Qué es eso, papá, que hay en el cielo? Pues claro, también tenemos que decirles la parte correspondiente al cuarto ángel, ¿no? Ese arco iris que está en el cielo también es para recordarnos que representa la gloria de Dios y cuando más se va a manifestar esta gloria es en el cuarto ángel, ¿no? Y todo lo que está representando ese arco iris a nivel de puente también, como Cristo mismo. Nosotros sabemos, por ejemplo, el arco iris nos habla mucho de recordar que Dios no va a destruir el mundo otra vez de un diluvio. Pero solo eso nos dice el arco iris. Porque pensemos, cuando Dios instituye la Pascua, lo que dice la Biblia es que es para que recuerden la liberación de Egipto, ¿no? Pero solo eso era, o especialmente también apuntaba a algo futuro. Pues sabemos con la Pascua que apuntaba especialmente a algo futuro, que era el cumplimiento, ¿no?, de Cristo en la cruz. Ahora, el tema del arco iris, vale, recordamos que Dios no va a destruir el mundo otra vez de un diluvio, nos está diciendo, bueno, entonces lo va a destruir de otra manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en el arco iris como cristianos, ¿qué nos viene a la mente? Podemos ver eso, vale, lo de Génesis, ese pacto, esa reafirmación del pacto. Cuando Cristo venga también
Cuando Cristo venga, también se verá el arco iris, ¿no? Detrás de él se verá el arco iris, la forma del arco iris. Bueno, el arco iris también debería relacionarse pues, con los descubrimientos de Ron Wyatt acerca del arca, ¿no? También. Relación arco iris, arca de Noé, ¿no? Ahí también hay similitudes, hay cosas para sacar. Claro, es que el arco iris rodea a Cristo cuando vuelve a la tierra. Pero cuando nosotros leemos Ezequiel 1, vemos que encima de los 4 seres vivientes está Cristo, bueno, está el Padre, creo recordar, ¿no? Envuelto de arco iris encima de ellos, ¿no? En una bóveda, ¿no? Entonces, claro, si nosotros eso lo relacionamos con el tiempo final, como estamos diciendo, es como que en el cielo tenemos la venida de Cristo y en la tierra tenemos una parte que hace su trabajo, ¿no? Que son esos 4 seres vivientes. El mismo está relacionado con el pueblo de Dios. Esos seres vivientes están todos unidos por sus alas y esas ruedas están girando alrededor de ellos y esas ruedas estaban en la tierra, como os he recordado antes. Por lo tanto, esa venida de Cristo es una venida, digamos, completa. Es la parte de Cristo que viene del cielo y luego la parte terrenal que es el trabajo de la obra en la tierra. O sea, esa venida de Cristo tiene 2 partes, tiene dos caras, ¿eh? Y ya se da cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, que es lo que comentamos al inicio del juicio de los vivos. O sea, que es una venida completa, tanto parte terrenal como parte celestial. Lo que ha dicho mi hermano Josep respecto a lo de Ron Wyatt y arcoíris y demás, recordemos que Ron Wyatt hace unas declaraciones de cuando él entra donde hay la cueva con el Arca de la Alianza y que hay una piedra donde allí se refleja precisamente arcoíris y está en conjunción con la ley, con los mandamientos. O sea, una vez más, no son cosas tan casuales, sino que realmente lo está ligando absolutamente todo, todo. Desde el pacto primero, los 120 años que se le dio al hombre, los 6.000 años, que es el alcance que tiene todo eso al final, y lo que nos espera al fin de los tiempos. Recordemos que Ron Wyatt dice que los mandamientos van a salir a la luz también, y eso será cuando surja ley dominical. Y, por tanto, que se mostrará también en el cielo la ley, y todo irá acompañado pues, de arcoíris. Sigue siendo el pacto de Dios, al cual Satanás ha metido mano, ha suprimido una de las barras de los colores del arcoíris, ha dejado 6 y encima lo mete al tema gay, ¿no? Vamos, fantástico. Y referente a eso, Víctor, y que hablamos justamente con el Papa, nosotros vemos todo lo que tiene el arcoíris como símbolo y como señal del pacto y como sello de Dios. Claro, y uno dice, bueno, ¿y cuál es la bandera que utiliza hoy prácticamente el nuevo orden mundial? ¿Cuál es la bandera que ahora vemos que se ha unido a todas las banderas en los lugares públicos, en los parques? Se ha unido una bandera. Es esta. Es el falso arcoíris. Sí, incluso en las casas particulares, Y recordemos también que cuando se estaba investigando el arca, ¿os acordáis de la entrevista de Hassan? La entrevista que hicimos a Hassan, que él decía que durante la noche se veían unas luces tipo arcoíris también por encima del arca, y que cuando se declaró ese hallazgo como el arca de Noé desaparecieron las luces. Bueno, es también una relación con el arco iris. Un indicativo, ¿no? De algo especial por parte de Dios. Y vemos también como el arco iris tiene los 2 apoyos, ¿no? En la tierra, ¿no? Nosotros acá tenemos la suerte, el privilegio de vivir en un valle y muchas veces lo vemos entero, aquí frente a casa, ¿no? Y está como se ve el apoyo de un lado del arco iris y del otro sobre la tierra, ¿no? Son un poco el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y en el medio toda la historia de la humanidad, todos los colores de todas las razas, ¿no? Que al final terminan formando el blanco, ¿no? Y sabemos que uno solo es blanco como la nieve, ¿no? Y esa pureza, y es Cristo. Así que realmente es mucho más importante de lo que todos pensamos el arco iris, ¿no? Sí. No, solo apuntar también un simbolismo bonito del arco iris, ¿no?
que sería esta puerta de misericordia que aparece en medio de la tempestad, en medio de la ira divina, ¿no? Que son las nubes. Entonces, bueno, es también un simbolismo en este sentido de misericordia, ¿no? Sí, sí. Además, bueno, generalmente siempre lo tenemos en el cielo, ¿no? Al arco iris. Generalmente lo miramos para arriba. Bueno, o sea, a veces en un avión se puede ver para abajo, pero... Y recordemos que lo vemos siempre como un arco, pero en sí el efecto el fenómeno hace un círculo completo, más ya que lo veamos o no, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque vamos a ir, con esto del arco iris vamos a seguir, pero viendo ya la parte del miércoles, yo creo que esta ya sería con esto ya cerraremos la escuela sabática, porque aquí nos dice especialmente al final, algo que ya lo hemos hablado y lo venimos hablando mucho, una gran verdad, pero vemos cómo entra en una contradicción esta misma gente, ¿no? Dice, adorar al Redentor. Dice, aunque la doctrina de la creación es fundamental para nuestra fe, no aparece aislada, especialmente en el Nuevo Testamento. Generalmente está acompañada y hasta íntimamente ligada a la doctrina de la redención, porque honestamente en un mundo caído de pecado y muerte, la creación por sí sola no es suficiente. Entonces está aliada, pero dice especialmente en el Nuevo Testamento. Bueno, sí, es verdad, pero como ya no había bien recalcado Víctor, ya está desde el principio, ¿no? Desde el principio tenemos quizás del lado más visible la creación, pero ya ocultamente, y no tan oculto, está ahí ya la redención también. Dice, vivimos, luchamos, sufrimos, como todos, y luego ¿qué? Morimos y terminamos igual que los cadáveres de animales que quedan a la vera del camino. ¿Qué tiene eso de bueno? Por ende, tenemos la doctrina de la redención, que también es esencial para nuestra cosmovisión. Y eso significa que el centro de todo lo que creemos está Jesucristo, crucificado y resucitado. Pero vamos a seguir y vamos a ver lo que nos dice. Bueno, dice, nos cita el mensaje del primer ángel. Bueno, como ahora vamos a leer algunos versículos bíblicos que todavía no hemos leído, por eso lo vamos a leer. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje, ¿no?, del primer ángel, Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice, fíjate que el evangelio eterno está vinculado directamente con Dios como el creador. Bueno, lo sabemos, ¿no?, el sábado. Y cuando nos damos cuenta de que el Dios que nos creó es el mismo Dios que en carne humana llevó el castigo por nuestro pecado sobre sí mismo, no es de extrañar que nos llame a adorarlo, que se nos llame a adorarlo. ¿Qué otra respuesta debería surgir de nosotros al darnos cuenta de cómo es nuestro Dios realmente? Por esta razón, Cristo y Él crucificado debe ser nuestra prioridad en todo lo que enseñamos. Una enseñanza que, a decir verdad, también debe incluir la segunda venida, porque la primera venida de Cristo realmente no nos beneficia mucho sin la segunda. Yo diría que no nos beneficia en nada sin la segunda. ¿Verdad? Podríamos sostener, según las Escrituras, y aquí es donde ellos ya entran en su contradicción, que la primera venida y la segunda venida de Cristo son dos partes de un acontecimiento, el plan de salvación. Eso es algo que hemos presentado bastante, esas dos caras de una moneda, eso es parte de un mismo acontecimiento, la primera y la segunda venida de Cristo. Ahora, hablábamos del arco iris y vamos a ver un poco más, ¿no? ¿Por qué el arco iris? También. Pero vamos a leer dos versículos. Los conocemos, pero vamos a seguir leyéndolo y invito a alguien, los que quieran leer, vamos a leer Éxodo 20 del 8 al 11 y Deuteronomio 5 del 12 al 15. Alguien que lea Éxodo y alguien que lea Deuteronomio. Y vamos a ver esto que dice, esta relación, ¿no? Y ver un poco más ciertas cosas. Vale, voy a leer el de Éxodo. Del 8 al 11, ¿no? Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, ¿no? Nos habla del día de reposo,
como señal de la creación. Y alguien que lea Deuteronomio 5 del 12 al 15. Guardarás el día del sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado. Vale, muy bien. Entonces aquí tenemos claramente el mandamiento del sábado, y como hablábamos, primero siempre está la creación, ¿no? Este es el que estaba escrito en piedra. Pero vemos el otro, donde ya es un poco diferente y nos enfatiza que la creación o la redención. La redención, ¿no? Estamos de acuerdo que el mandamiento del sábado en Deuteronomio nos enfatiza guardar el sábado como señal del plan de redención. Porque ahí se enfatiza la redención, la liberación, ¿no? Está claro. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, aquí vamos a ver un poco cosas que ya hemos visto, pero vamos a recalcar y a ver, siempre van saliendo cosas más sobre lo que nos hablaba la lección, que nosotros tantas veces lo hemos dicho. La primera y la segunda venida parte de una misma cosa, del plan de redención. Ahora, aquí nos habla de una señal, como del plan de creación, y una señal del plan de redención, que son la misma. Y es el sábado. Y aquí ya estamos hablando de tiempo. Cuando nosotros hablamos de sábado, hablamos de tiempo, ¿no? O hablamos de espacio. ¿El sábado es un lugar? No, es un tiempo. Es un tiempo en nuestra vida, es un tiempo en el plan semanal, es un tiempo en el plan de la creación y en el plan de la redención. Entonces, aquí ya estamos viendo una señal que es de tiempo. Es de tiempo. Entonces vemos la creación. La creación, Dios crea un espacio en un tiempo. Hay espacio y hay tiempo. Y vemos la redención y se lleva a cabo el plan de redención en un espacio y también en un tiempo, obviamente, ¿no? En esta tierra, pero en un tiempo definido. Entonces vemos siempre un tiempo definido como señal de una cosa y de la otra. Y es obvio, la misma lección, ellos mismos nos lo dicen, son parte de la misma cosa. Entonces tienen la misma señal, que es un tiempo específico, definido. Sabemos cuándo comienza y cuándo acaba, inclusive. Entonces, vemos esa relación de creación y redención, y esa redención que tiene la primera y la segunda venida como sus momentos primordiales, ¿no? Pero también podemos ver, esto lo hemos visto en algunos cultos, el tema de la creación. Si nosotros vamos a la creación, hay 3 momentos que son los principales y no están repartidos así nomás. Quizás, bueno, esto está sujeto a discusión, yo lo he presentado, pero creo que es acertado y que son los momentos principales. Uno, el primer día, comienza la creación, ese es el primer día y se hace la luz. Luego el cuarto día, que se crea el sol, la luna, las estrellas y las estaciones, los tiempos solemnes, los tiempos definidos. Sabemos esa palabra, Moed. Ángel ya nos ha hablado mucho. Y luego el momento ya de culmine, ya de consumación, que es el sábado. Ya todo creado y llega el momento de consumación. Esos son los momentos, esos 3 momentos principales. Y en un periodo de 7 están acomodados de una manera muy ordenada. El 1, el 4 y el 7. El primer día, el cuarto día, el séptimo día. El cuarto día es la mitad, ¿no? Es el cuarto día y es la mitad. Y si yo divido el 7 en 2, me da 3,5 más 3,5, que es muy interesante. Ese 4 con el 3,5, que son como lo mismo, ¿no? Que tanto hemos hablado, el tercer ángel y el cuarto ángel, como ese cuarto ángel son esos 6 meses que se le agregan, por así decir, al tercer ángel, esos 3 años y 6 meses de prueba que la tuvo Adán, que la tuvo Cristo, que la tenemos nosotros, y también hubo algunos otros momentos, ¿no? Inclusive proféticamente la tuvo el pueblo de Dios por 1260 años. Y si vemos el plan de redención, está totalmente relacionado. Podemos hablar de un momento también que no lo hemos comentado, pero es totalmente importante y principal del plan de redención, que es el momento que se da a luz, que se revela. ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuándo se revela el plan de redención?
Primer En sacrificio. Génesis 1, al principio. Génesis 3, digamos, iríamos al capítulo 3, Ah, vale. la caída, pero bueno, en Génesis. Es decir, ahí se da a luz el plan de redención, es como la luz, se hace la luz. Pero no de la creación ya, sino de la redención, o de la creación ya se pone en práctica, en marcha, algo que también Dios creó, que es el plan de salvación. Y ahí se hace la luz, se revela el plan de salvación. Luego llega el momento de Cristo, que es el cumplimiento de los tiempos. Leamos, vamos a leer, tres personas también, yo no voy a decir quiénes, alguien que busque Gálatas 4:4, alguien que busque Efesios 1, 9 y 10, y alguien que busque 2 de Pedro 3, 15 y 16. Porque aquí vemos cómo nosotros vamos siguiendo los parámetros, lo que nos está diciendo la lección aquí, esta relación de creación y redención parte de lo mismo, e inclusive lo que hablábamos, que ya está en Génesis 1. Pero luego esta redención que tiene estos dos momentos especiales, primera y segunda venida de Cristo, como parte de lo mismo. Luego vamos a la creación que tiene estos 3 días principales y vemos que el plan de redención también tiene 3 momentos principales, cuando se da a luz, en el cumplimiento de los tiempos y luego, bueno, la segunda venida, ¿no? Entonces, Gálatas 4:4. Yo leo, Javi. Sí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo y que veíamos en la creación, en el 4.º día, que se crea el sol, la luna, las estrellas, todo símbolo de Cristo, de la Biblia, del pueblo de Dios, y los tiempos establecidos, los tiempos solemnes, los tiempos de festividades, ¿no? Y dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, 4.º milenio, indiscutible, históricamente 4.º milenio, no que por ahí era años más, años menos, 4.º día, 4.º milenio. Efesios, el que lea el de Efesios, 1:10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Calla, cierra el micro. Sí, perdón, no he sido yo, ha sido Mariano, no me... No importa. Acá no vamos a pegarle a nadie. Ana, no se escuchó bien. ¿Puedes leerlo de nuevo? Vale. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vale, muy bien. Antes veíamos del cumplimiento del tiempo. Ahora Pablo nos habla, hablando del Padre, del cumplimiento de la dispensación de los tiempos y de unir todas las cosas en Cristo, las de arriba, las que están arriba, como las que están abajo, ¿no? ¿Esto cuándo se da? ¿Se dio en la cruz o todavía se tiene que consumar, unir todo completamente? Se tiene que consumar, ¿no? Entonces, aquí ya vemos claramente, ¿no?, que si la creación y la redención están totalmente ligadas, y vemos que el sábado las define, y vemos que la redención tiene 2 partes de lo mismo, siguiendo lo que dice la lección, lo que dicen los adventistas, ¿no?, la conferencia general, porque es así. Y la redención tiene la primera y segunda venida, que son 2 partes también de lo mismo, y ya nos habla del cumplimiento del tiempo y del cumplimiento de los tiempos, y tanto a uno como a otro lo define siempre el sábado. Ahora leamos 2 de Pedro 3, 15 y 16. 2 de Pedro. Sí. A 2 de Pedro 13, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también las otras escritoras para su propia perdición. Vale, gracias, Emma. Pedro nos habla de Pablo, que dice que con la sabiduría que tuvo Pablo, que habló, dice, en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué cosas se está hablando acá? Porque ¿qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando Pedro en este capítulo? De la segunda venida de Dios, ¿no? De la segunda venida de Cristo, del día del Señor. Del día del Señor, así muchos subtítulos de la Biblia de este capítulo ponen el día del Señor. Entonces, vemos que Pablo hablaba del cumplimiento del tiempo, de la dispensación, del cumplimiento de los tiempos. Pedro nos dice que Pablo siempre hablaba de estas cosas, de la segunda venida de Cristo. Vemos la creación y la redención que tienen una señal definida, que es un tiempo definido y es el mismo. Vemos que la redención tiene dos partes principales, que son parte de lo mismo. Entonces, cuando habla de aquellos inconstantes e indoctos que tuercen estas cosas para su propia perdición, ¿de quién está hablando? Porque si vemos que siempre hay un tiempo definido que habla de esto, tanto de la creación como la redención. Veamos la creación, esos 3 días principales, el primero, el cuarto y el séptimo. Veamos la redención también, ¿no? Ese momento del primer milenio, si queremos hablarlo, la revelación del plan de salvación, el cuarto milenio, el cumplimiento de los tiempos, Cristo en la cruz, y el séptimo milenio, el reposo, el sábado. ¿Realmente se puede considerar de que si Cristo murió en el año 31, la segunda venida es en el año 31 también? ¿O da igual, después de ver todo esto, decir que, bueno, sí, vale, están relacionados, pero a lo mejor es en el 43, a lo mejor es en el 27, a lo mejor es en el 24? Vemos cómo es un tiempo definido que siempre es el mismo y que los une. La creación, la redención, el sábado. Hablamos del arco iris como señal del pacto en los días de Noé, como señal del pacto que estaba justamente en el propiciatorio, lo que contaba Víctor que vio Ron Wyatt, ese arco iris que define la ley y que había un mandamiento por la visión de Ellen White que tenía un nimbo, algo que lo rodeaba, cuando ella vio que era el cuarto mandamiento, el sábado. Y vemos el arco iris como señal de la segunda venida de Cristo, de lo que más quizás se vea la nubecita, después se va a ver el arco iris que rodea no solo a Cristo en su cabeza, sino inclusive la misma plataforma donde viene Cristo la rodea un arco iris. Y justo tiene 7 colores, será casualidad también. Entonces, ¿cómo se puede llegar? ¿Quiénes son los inconstantes e indoctos que tuercen las escrituras para su propia perdición? ¿Somos nosotros o son ellos? Mira que hemos seguido lo que ellos mismos estaban diciendo en la lección. Queda clarísimo que Jesús murió el 31, porque eso ya lo sabemos, y que vuelve en el 2031. Es decir, no hay mucha vuelta que darle, es decir, cae por su propio peso. Hay que ser muy inconstante y muy indocto, hay que tener mucha mala fe para querer negar esto realmente. Para querer negarlo, el que no lo sabe, no lo sabe. Es que tenemos que tener en cuenta una cosa primordial. Las profecías siempre son exactas, nunca son más o menos. Y en segunda de Pedro 3 se nos está dando una profecía de tiempo de 6.000 años. Nos está diciendo que es un día son 1.000 años, ¿no? Por lo tanto, cada día de la creación pues son estos 1.000 años de historia, ¿no? Por tanto, es una profecía de tiempo. No podemos decir, por un lado, que la Biblia, todas las profecías de tiempo son exactas, para luego decir que no. O sea, o decimos una cosa o decimos la otra, pero las dos cosas a la vez es imposible. Y esto lo dicen muchas denominaciones. Aceptan que esta profecía de segunda de Pedro 3 es una profecía que nos está indicando que a los 6.000 años viene Cristo, pero, por otro lado, dicen que no puede saberse ni el tiempo, no puede saberse el tiempo. Entonces, ¿cómo quedamos, no? Pues es casi igual que los que dicen que no se puede saber cuándo cae el sábado, porque eso ya se perdió. No podemos saber cuándo empezó el plan de la redención, no podemos saber cuándo cae el sábado.
En el miércoles, que está ligado a esto, hay una pregunta y dice, Dios nos pide que pasemos una séptima parte de nuestra vida, cada semana, para recordar la creación de 6 días. Algo que Él no pide con ninguna otra enseñanza. Pero acabamos de leer en Deuteronomio que el sábado nos habla, es decir, que guardemos el sábado como señal de la redención. ¿Cómo dice que no nos los pide ninguna otra enseñanza? Nos los pide tanto por la creación, para recordar la creación, como también para recordar que Jesús viene cuando toca. El sábado es un tiempo definido. Dice, nos pide una séptima parte de nuestra vida. Es verdad, pero nos pide cualquier séptima parte. Es decir, nos pide cualquier séptima parte de la semana. ¿El día de descanso es una séptima parte de la semana o es una séptima parte definida? ¿O es la séptima parte que a mí se me ocurra? La última. No, la última, claro. Es la última. Pero fíjate cómo dice que no nos los pide por ninguna otra enseñanza, más que para recordar la creación. Acabamos de leer el mandamiento del sábado de Deuteronomio. Estamos hablando de adventistas. Si ellos no conocen el propio mandamiento del sábado, pues ¿qué se puede esperar de dirigentes que ni siquiera saben lo que dice el sábado? Realmente, pueblo, el que todavía está ahí, ¿qué están haciendo ahí? ¿Perdiendo el tiempo o haciendo qué? Nos preguntan, ¿hay que salir? Pues mira, hay que, como dijo Víctor, hay que dar el mensaje y después ya ellos te echarán, ya se ocuparán. Pero quedarte ahí para no dar el mensaje o creerle a esta gente que no te habla ni la verdad del sábado, es que ya es escandaloso, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo más. Yo por mí ya no creo que no tengo nada más que decir, por lo menos en la mente ahora. Bueno, a mí me gustaría dar una vuelta de tuerca más a lo que has comentado y es que de la misma manera que el día y la hora nadie sabe de la segunda venida de Cristo, pregunto, el día y la hora de la primera venida también tampoco se sabía, ¿no? Pero sí se profetizó que alguien iba a venir en espíritu del poder de Elías, ¿no? Y a preparar el camino para esa venida. Y cuando se presentó, entonces los que estaban atentos a la profecía escucharon y él le estaba diciendo que estaba a punto de venir, pues el Redentor, estaba a punto de manifestarse, ¿no? También a la hora de dar el mensaje y a la hora de crucificarse 3 años y medio antes. Si nosotros vemos que la primera y la segunda venida son 2 caras de la misma moneda, si tenemos que estar atentos también a ese tercer Elías que nos va a marcar que estamos cerca de que de Cristo viene. O sea, el día y la hora no, pero sabemos que viene el año que toca y que antes hay alguien que está preparando ese terreno. O sea que todo tiene su cumplimiento constante y repetido. Y al final no hay excusa para perdición. O sea, no vemos que aparte del tema numérico que hemos visto y que es evidente, luego tenemos el tema del mensaje, ¿no? Lo que decías, el mensaje marca el tiempo. Y el mensaje que estamos predicando está hablando de tiempo y además está marcando el tiempo. Está marcando el tiempo de reacción para que nadie se pille desprevenido en el momento que toca, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente sabemos que este mensaje ya es para descubrir a los pocos que aún mantienen el candelero encendido, ¿no? Y es el candelero con aceite. Y eso es lo que también es a la vez es emocionante, pero a la vez es en cierta manera triste, ¿no? Porque hay cosas que ya no pueden volver atrás, hay cosas que ya no se pueden recuperar. Y eso también nos da la idea de lo cerca que estamos de que Cristo vuelva. Sí. Ahora, los judíos podían saber el año, la época del año. Estaba la profecía de Daniel, ¿no? Podían saber que inclusive el Mesías tenía que morir tal día a tal hora. Inclusive lo podían saber eso, ¿eh? Ellos tenían hasta más que nosotros. Ellos podían saber que el Mesías tenía que morir un 14 de Nisan a las 3 de la tarde. El que reflexionaba lo podía saber. Nosotros tenemos algo que el Padre se ha guardado y es lo que obviamente dice el versículo. El Padre se ha guardado el que va a finalizar el fuerte clamor, ¿no? Cuando diga el día y la hora.
Pero obviamente que si la historia es la misma, si vemos la historia de Noé, la historia ahora, seguimos lo que dice la lección, nada más. La historia de Jesús y la nuestra es lo mismo, pues es lo mismo. Si es lo mismo, es lo mismo. Y si no, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo decir? Sí, es lo mismo. Ah, no, pero no, porque el día y la hora nadie sabe y ya para tirar por tierra todo. Bueno, hay gente que ya se han vendido y lo dicen porque se han vendido, pero yo especialmente para la gente que, bueno, ellos y algunos que se vendieron todavía pueden dar marcha atrás eso y desvenderse, pues bien, pero especialmente los que solo lo siguen por fanatismo, ¿no? Porque como lo dice la gente, los pastores, pues ya está. Respecto a, ahora que se estaba hablando hace un rato sobre el arco iris, ahora en el chat hay algo que creo que vale la pena comentar, porque una persona ha preguntado cuál es el color que falta del arco iris. En la bandera gay, ya sabemos que el arco iris tiene 7, el natural, 7 colores. La bandera gay, 6. Ya sabemos la significación de esto. El 7 será estar con Dios. Quedarse en el 6 es quedarse con el hombre. De ahí los 3 seises, ¿no? Queriendo llegar a ser Dios, en definitiva. Y el color que falta es el azul celeste. O sea que verdaderamente, ¿cuál es lo que se queda fuera de la órbita humana para conectarse con Dios? El cielo. Por tanto, te quedas en la tierra. Si te quedas en el 6 solo, te quedas en la tierra. Una vez más, fijaos, ¿por qué 7 colores el arco iris? Si no son los necesarios para hacer toda una paleta de colores, esto mi hermano Josep lo sabe, somos pintores, no son los colores imprescindibles para hacer cada tono que tú quieras. Alguno ya lo sacas mezclándose entre ellos. ¿Por qué entonces 7 colores? Bueno, porque una vez más, el pacto con Dios tiene que ver con el 7, tiene que ver con su regreso, el 7º milenio. Bueno, es que todo cuadra a la perfección y dejar de lado en la bandera gay precisamente el color del cielo ya es para apaga y vámonos, ¿no? Y el Papa secundando eso, bueno, pues en fin, ya o aceptas estar con Dios cuando toca, justo cuando toca en 2031, o te quedas fuera. Es que ya no hay alternativa. Víctor, también podrías comentar del color de las tablas de la ley. Tú mismo. Pues sí. Sí, es un azul cobalto, un azul intenso. Que también es del cielo, en cierto modo, ¿no? Es que hay 2 azules en el arco iris. Hay un azul que sí lo conservan y está el otro que también a veces es el cian. Ese es el que han quitado. Uno de los azules, porque hay uno que sí todavía está. Sí, sí. Pero bueno, sí, ellos no hacen las cosas porque sí, ni bueno, quita el color. Le dijeron, no, mira, quita el color que se te ocurra, no. Pero bueno, lo que especialmente vemos eso, ¿no? El 7º día, el 7º milenio, como el arco iris ya que lo define, el 7º día, el 7º milenio, parte ya del sello de Dios, tiene que ver con el sello de Dios, señal de la segunda venida, y esta bandera que ya es el falso arco iris, que es la señal de este mundo y realmente que se está imponiendo y que va ligada totalmente a la marca de la bestia. Pero por eso o aceptamos el 2031 con todo lo que lleva. No, están saliendo muchos del 2031 y por ahí en otras cosas van patinando por todos lados. Pero aceptamos todo lo que implica el 2031 o vamos a quedar enarbolados con el falso arcoíris, eso es seguro. Y la copa, lo que decías de la copa, lo que dijimos, comentamos otro día de la copa de arriba, la copa de abajo, esa unión, ¿no? Si le quitas el cielo, solo queda la copa de Pedro, ¿eh? Sí, hay mucho. Si Dios quiere, en el próximo culto ya veremos esa parte, bueno. Pero sí, hay algo que tiene que completar esa copa, ese pacto, lo que leíamos, ¿no? También algo que se tiene que unir, lo de abajo con lo de arriba. La tierra y el cielo que por el pecado quedaron separadas, se tienen que volver a unir. No terminó eso, no se consumó totalmente. En la cruz se ratificó el pacto, la consumación viene todavía, se está consumando y todavía está en el futuro. Y se tiene que volver a unir completamente la tierra y el cielo. Y eso pasará ya a nivel pleno en las bodas del Cordero cuando ya la nueva Jerusalén esté en la tierra. Es más que interesante eso. Si Dios quiere, lo veremos.
Yo, bueno, ya digo, no sé si se quieren que ir comentando algo o ya terminamos la escuela, si hay algo más, y damos paso al culto. Bueno, entonces acabamos. Bueno, comentar eso, que precisamente hablamos de eso del arco iris, el milenio, etcétera, pero claro, es que tiene relación del 7 con el sábado. Y recordemos, ¿cuándo vuelve Cristo? Es en sábado. Una vez más, el sábado une no solo el ciclo semanal desde la creación, sino también hasta el propio regreso de Cristo. Y recordar también cuándo descansa Jesús en la tumba, en sábado, en el 4000, ¿no? Bueno, eso es una maravilla. Exactamente. Y vemos que el falso arcoíris está ligado al matrimonio. El arcoíris tiene ese símbolo matrimonial. Y obviamente en la segunda venida de Cristo tiene que estar todo. El arcoíris, el sábado semanal y el sábado milenial. Todo en uno. Tiene que estar todo, ¿no? Las tres cosas en uno. El 31, el cuarto ángel. Bueno, realmente todo cuadra tan perfecto, tan armonioso, que yo realmente me asombro para mal de la gente que se esfuerza en negar esto. Si es tan maravilloso y es tan fácil y cuadra tanto, no hay que esforzarse, no hay que torcer, no hay que estirar las cosas para que cuadren. Es un rompecabezas que cuadra perfecto, no hay que darle a martillazos. Por favor, gente, nos estamos jugando la salvación. ¿De qué vale negar esto porque sí? Pero bueno, libre albedrío, eso es sagrado. Si ya estamos, pido a alguien. Gaia, ¿quieres hacer la oración de despedida de esta escuela? Amado y buen Dios, te damos gracias por ese día precioso y gracias también te damos porque podemos estar aquí todavía disfrutando de esa verdad, de tu palabra. Gracias por compartir esa iglesia remanente para realmente poder estar firme en la verdad hasta el fin, Señor. Te pedimos en ese día tan especial, te pedimos para toda la gente que tú nos pones alrededor, por cada uno de ellos, que el Espíritu Santo pueda trabajar y que tú nos siga utilizando como siervos fieles para dar ese mensaje tan precioso y tan complejo a la vez, Señor. Te pido perdón por toda nuestra falta, todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora el culto lo hacemos ahora, entonces, o queréis hacerlo esta tarde. ¿Qué queréis hacer? Ahora, ¿no? Ahora sí se podría. Mejor ahora. Vale, pues vamos a hacerlo.